Buenos días a todos y bienvenidos al encuentro del miércoles con una edición especial matutina que se retransmitirá esta noche a las 7 de la noche. Como ustedes saben, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, nos reunimos para presentarle grandes personalidades del mundo de habla castellana. Esta noche es para mí un gran placer presentarles desde Colombia, desde Bogotá, a una gran artista de la televisión colombiana, quien va a ser entrevistada por varias personas, principalmente Pilar. Así que, entonces, Margarita Ortega, adelante, por favor. Bueno, hola Margarita, bienvenida a esta invitación maravillosa de Ernie que nos convoca cada miércoles para empezar a ver y sentir y experimentar esa vida de otra manera como tú lo estás haciendo a través de los libros. Bienvenida, Margarita. Ay, Pilar, muchas gracias. Además, qué delicia volverme a encontrar contigo, que eres una persona a la que llevo en el corazón, te tengo un inmenso cariño, y Ernie, que ha sido muy generoso también en extender esta invitación. Y bueno, pues nada, aquí estoy abierta para lo que ustedes quieran. ¿Para qué soy buena, mejor dicho? Aquí estoy. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Margarita. Vamos a ver, yo creo que hay varias preguntas. A ver, yo creo que Pilar, puedes comenzar, por favor. Bueno, Margarita, a mí me encantaría que nos contaras cómo fluyes la experiencia en los momentos que pasas de periodista, de actriz, de presentadora, de escritora y de conferencista. Todos esos manejos que haces a través de todas esas partes, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo integras? Pues yo creo que Dios, con calma tal vez, ¿no? Porque finalmente creo que hay algo en la vida que podría ser como dentro de la sociedad en la que vivimos, podría verse como un defecto. Y seguramente lo es, pero para mí ha sido la posibilidad de navegar en diferentes universos y de sentir que en ellos encuentro lo que realmente estoy buscando. Y nunca las respuestas completas, sino por el contrario, que en esa búsqueda las respuestas son nuevas preguntas. Así que a lo que voy es a que yo nunca he tenido ninguna pretensión. Y yo no he pretendido ser nada de lo que afortunadamente la vida me ha permitido ser o encontrar. En ese camino he ido caminando de la mano de la intuición también, de la creación y de aprovechar esos regalos de la vida con una inmensa gratitud. Yo no pretendí ser actriz, la vida me lo trajo casi que a las puertas. No pretendí ser presentadora, yo estaba estudiando periodismo, pero de hecho lo que hice fue una especialización en escritura, en prensa escrita y desde luego de ahí para allá han pasado muchísimas cosas, escribir los libros sobre alimentación consciente, encontrar el camino de la alimentación consciente. Creo que he cantado hasta cabezotes de novelas y nunca he pretendido ser nada más que una caminante, y entonces tal vez de esa manera he podido también ser una feliz mamá y desarrollarme profesionalmente con calma. Y sí, lo que podría ser la falta de una virtud, porque esta es una sociedad que nos exige un éxito y la consecución de unas metas y llegar a un lugar, pues yo no sé ni para dónde voy, ni cuál lugar es ese, pero yo voy feliz caminando y encontrando y agradeciendo. Me encanta la palabra caminando con la vida, porque eso nos abre a todos los que estamos escuchando el permitir esa maravilla de que las experiencias llegan, las experimentamos y caminamos con ellas, porque nos las traen y así se surge una gran confianza. Gracias, me encanta tu respuesta, Margarita. En cuanto a en qué momento tú haces
ese espacio que abres para empezar a escribir un libro y entregarlo a todos nosotros para poder de alguna manera también entrar a esa conciencia de todo lo que nos estás mostrando. ¿Cuál fue el quiebre o la idea o la experiencia en que dijiste, ahora voy a plasmar en libro algunas cosas de las que estoy experimentando, viendo y quiero compartirlas? Yo te voy a contestar esto con una pregunta que me hacen muy a menudo. El próximo año cumplo 30 años de carrera profesional en los medios de comunicación aquí en Colombia y no han dejado nunca de hacerme la misma pregunta porque mi carrera ha fluctuado entre la presentación, la actuación y demás. Y siempre me preguntan, ¿qué te gusta más? ¿Actuar o presentar? Y yo siempre respondo con esta frase y es que, pues yo lo que soy es una contadora de historias. Entonces, las cuento en la ficción y las cuento también desde la realidad. Y dependiendo del escenario en donde esté, pues o soy actriz o soy presentadora o reportera. En esa medida, siendo una contadora de historias, y con esa necesidad también de contar mi propia historia y el proceso personal que estaba viviendo, asumiendo además que cuando tienes el regalo de la vida de tener una vida, digamos, una experiencia de vida cuyo trabajo tiene una exposición pública, ¿verdad? Esa responsabilidad pues me hacía contar esta historia porque sentía yo o siento que si me pasaban cosas buenas, ¿por qué no las iba a compartir? Se tenían las herramientas para hacerlo, ¿no? Los medios para hacerlo. Y que tal vez contando esto a una o dos o tres personas a quienes quisieran llegar, pues podría servirles para algo. No para hacer una vida como la mía, ni mucho menos, porque eso sería una terrible pretensión egocéntrica y narcisista, sino para encontrar una llave y abrir una puerta para hacer una búsqueda personal. Yo creo fervientemente en el camino de la búsqueda personal. No todos llegamos al mismo lugar, pero todos sí tenemos la responsabilidad, digamos, por el solo hecho de estar habitando este espacio, ¿verdad? De hacer ese trabajo personal y de cuestionarnos en ese camino para así no sepamos a dónde vamos a llegar, sí estar continuamente alimentándonos y preguntándonos hacia adentro qué somos, qué hacemos y cómo creamos ese tejido social y este contexto en el que estamos. Entonces, yo empecé a escribir contando eso, mi historia, de cómo en algún momento, siendo bastante más joven que ahora, por supuesto, ya hace 20 años, estaba muy enferma y asumiendo la responsabilidad de que mi salud no era solamente digamos, la responsabilidad de alguien ajeno a mí, sino que era un emisario de mi alma, de cosas que tal vez yo no había resuelto y que necesitaba confrontar, mirar, analizar, en esa curiosidad de la vida y de ver que lo que me estaban entregando como medicamentos eran solamente paliativos y que yo estaba teniendo una vida realmente desafortunada porque requería de mi salud. Tenía muchas alergias respiratorias que me impedían además trabajar tranquilamente, pues empecé a hacer una búsqueda con medicinas alternativas, encontrando lo que para mí era sino una solución, sí, esa llave que yo quería con el libro brindarle a otros. Y entonces, así yo empecé a tener un estilo de vida que hoy por hoy es la manera en la que yo entiendo el mundo, la forma como me relaciono con los demás, incluso es mi posición política también dentro de un sistema que es en el que estamos. Y yo quería contarle a la gente que había otra manera de ver la vida y que yo había encontrado esa manera que era la mía. Y bueno, así ya van 4 libros contando esta historia de lo que ha pasado en estos 20 años con respecto a la alimentación consciente, qué es lo que le das al cuerpo, pero por ahí derecho y sin que nos demos cuenta, lo que le das al alma y lo que le das a la mente. Es que eso me encanta, cuando te dijiste que de alguna manera escuchaste el llamado del alma, porque todos estamos llamados a escuchar, pero nos resistimos. Pero en el caso tuyo fue la enfermedad la que te tocó la puerta durito, ¿sí?
como en el caso de cualquier otra persona, puede ser una ausencia, que alguien que se va o alguna circunstancia, para poder escuchar esa voz que habla pasito, esa voz del alma que dice, es por aquí, este camino no es por aquí. Y tú al escucharlo, es muy bello que cuando lo escuchas y nos lo compartes, pues todos los que de alguna manera estamos leyéndote o escuchándote, empezamos a decir, hay otra manera de ir, de entrar, de profundizar. Inicialmente en el caso tuyo fue a través de la alimentación y todo lo que nos cuentas, pero la parte importante es que nos estás contando que escuchaste esa alma y que estás de alguna manera buscando internamente para poder encontrar realmente lo que tú llamas un poco tejido social, yo lo llamo tejido de luz. Ay, qué lindo. El tejido de luz del universo, que nos une a todos, el tejido del universo, donde empezamos en una búsqueda, y luego después de buscar, empezamos simplemente a descubrir, a ser consciente de ese tejido del universo que en este momento nos está llamando. O sea que me encanta la forma como lo transmites a través inicialmente del cuerpo, de cuidarse, de poner atención, Margarita, porque es tan importante en lo que hacemos, así como tú haces varias cosas, todos hacemos varias cosas y jugamos a papeles de esto y de esto y de esto, pero cuando tenemos la atención puesta en cada papel que estamos representando, sabemos que es un papel que pasa, que surge. Entregamos unos libros maravillosos que de alguna manera a muchas personas les van a llegar para darse cuenta que ellos también están haciendo un papel. Estamos haciendo un papel y ese papel al final termina siendo papeles, pero en el fondo es la esencia que nos está uniendo con todo ese giro y ese cambio que tú estás diciendo. Cuéntanos un poco del el primer libro, del regreso al origen, y Ernie me dice cuándo las otras personas le van a preguntar y yo inmediatamente pues dejo de preguntar. Como una frase que de regreso al origen. Pues mira, regresar al origen de hecho es también, es como la base de todo, ¿no? Es cuando yo descubro que lo que quiero es reconectar, que lo que me había hecho encontrar esta imposibilidad para respirar no era solamente la mala alimentación física que me estaba dando, ¿no? Sino que había en mí muchos temas por resolver y entonces quiero conectar conmigo otra vez y encuentro que estoy afuera, estoy haciendo justamente ese papel, pero afuera. Y no había la posibilidad de tocarme el alma. Yo tengo una imagen muy clara en un momento en el que yo siento que como si metiera la mano dentro, es como cuando estás meditando y tienes estas imágenes, metes la mano por la boca y no hay dónde llegar. Y de pronto lo que yo quería era encontrar dónde llegar y abrazar mi corazón. Entonces, así llega Regresa al Origen. Regresa al Origen es volver todos a cada uno de nosotros y en particular y en general a la vez volver a la madre de todos, que es la Madre Tierra. Y entonces yo cuando hablo de esto puedo sonar un poco como salida de mis cabales, pero siento una inmensa y profunda alegría, porque siento un inmenso y profundo respeto por la vida misma. Es decir, cuando yo logro ir, por ejemplo, en medio de un trancón espantoso, trancones para nosotros, tráfico terrible aquí en Colombia, ¿no? Y voy en el tráfico y voy mirando la calle y de pronto me encuentro con un árbol y veo que hay viento a través de la ventana de mi carro y en el viento yo veo las hojas y siento que yo también soy esa hoja. Y esa sensación es tan absolutamente abrumadora, ¿no? Que cómo no te vas a conectar con esa madre real, que es la madre tierra, de donde venimos, que es la que nos da todo, ¿no? Y la que nos permite además comprender cómo es que funciona esto. Cuando ves a los animales, cuando ves el bosque, cuando ves la selva, y digo, pero qué tan obtusos podemos ser los seres humanos que no logramos comprenderlo cuando lo tenemos enfrente, porque estamos en ese papel afuera. Entonces, sí. Regresa al origen, viene a contar un poco toda esta experiencia, pero también cómo yo hago este encuentro con el alimento local, con el alimento real, en el que tal vez la única petición que yo hago, claro, yo hago una traslación de la proteína animal a la proteína vegetal, que es la que yo consumo desde hace 20 años, solo proteína vegetal,
Pero sí es cierto que la única petición, insisto, sin ninguna pretensión de Regresa al Origen ni de todos los demás libros, es que volvamos a la comida real. La comida real, la que viene de la tierra, la que cultivan nuestros campesinos, la humilde papa, el banano, la manzana, la yuca, el plátano, lo que está ahí, lo que preparamos en casa, porque además comer, el significado de comer, que la alimentación es transversal a nuestra cultura, ¿no? Está desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nos vamos. Tiene esa magia, ¿no? Que se transforma desde la semilla, ¿no? El trabajo de quien lo cultiva, lo produce, nos lo entrega, lo compramos, vamos a la plaza, tenemos contacto con esta persona, con este campesino, lo traemos a la casa, lo cocinamos, que ya es un acto mágico, ¿no? La cocina, que es un acto mágico, y luego nos sentamos a la mesa con los familiares, con los amigos, con nosotros, a cuando estamos solos, y la comida es ese acto que reverdece en nuestro interior un sentido original de la vida. Entonces, digamos que para mí poder contar esto ha sido una experiencia maravillosa en estos libros, y la verdad que lo hago solo con la esperanza de que alguien logre encontrar ahí una llave de reconexión, que fue lo que a mí me llevó a hacer esto. Me encanta la palabra origen, porque a través de todo lo que nos estás diciendo de la comida, de ese manejo tan bello, nos hablas del pájaro, nos hablas del parque, nos hablas del árbol, nos hablas de la experiencia que tuviste interna, y es ahí donde encontramos esa espaciosidad y empezamos a ser conscientes que somos íntegros, que somos ese universo con experiencia humana, y que simplemente podemos experimentar esta experiencia humana de una manera más amable que lo que tú estás mostrando ahí, pero sin perder esa base de origen que también lo estás experimentando y nos lo estás mostrando de una manera muy, muy sencilla, porque es para todos, es para todo aquel que se quiera acercar, el que quiera ver que esto, con qué alimento le doy al cuerpo, por ansiedad, por miedo, por rabia, por resistencia, por gratitud, por saber que aquí hay alguien que lo cultivó, que estoy sintiendo como si estoy tomando un vino, de dónde es la uva, etcétera. Empezamos simplemente a cada instante a entrar en esa maravilla de agradecimiento. Yo no sé si mis compañeras quieren hacerte una pregunta mientras tanto, yo volveré para hacer un poco más interactivo, si estás de acuerdo, Henry. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, abra su micrófono. Hola, buen día. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias, Pilar. Gracias, Ernie. Y la pregunta que me está golpeando a mí en este momento es, ¿qué crees tú, para qué el universo te llevó a ser una actriz, a ser una presentadora de televisión, a ser una comunicadora? Óyeme, pues es que yo no me lo había preguntado hasta ahora. Gracias por hacerme la pregunta. Pero supongo que justamente para la última palabra que has dicho, que es para comunicar, ¿no? Para comunicar. Yo creo que, por eso decía hace un rato que si he tenido la bendición, porque es una bendición, en medio de todas las cosas reales que sí se viven cuando tienes una exposición pública, y más desde cuando eres muy joven y esto te pasa en la vida. Si he tenido esa bendición, pues ha sido porque también creo que con ella ha llegado una responsabilidad importante, una responsabilidad personal y social. Viviendo en un país latinoamericano donde hay una iconografía tan clara con respecto a quienes aparecen en la pantalla chica, donde los recursos, digamos, del país no son los mejores para todos, ¿no? En equidad y en condiciones, por lo menos, para la educación y la alimentación. Yo pienso que esos dos temas hacen que para mí esto sea realmente importante dentro de ese espacio de la comunicación. Y tal vez el universo me puso ahí para eso, para poder contar estas historias y para poder en algún momento de la vida
decirle a las personas, bueno, podemos reeducarnos amorosamente frente al entorno, podemos alimentarnos de lo que nos da nuestro campo porque es mucho más económico que lo que nos ofrece la publicidad a veces, ¿no? Y que está en los supermercados. Podemos valorar más lo que viene de nuestra tierra. Podemos entendernos como unos seres complejos, pero también amorosamente sencillos, si estamos conectados con nosotros y con la madre tierra. Y tal vez, aunque yo nunca lo he pensado como un propósito, ahora que tú me lo preguntas, digo, tal vez pudo haber sido por eso. Y si fue así, lo agradezco 1000 veces más, de verdad. ¿Puedo decir algo ahí en este momentico? Que me encanta la pregunta que te hicieron, porque también viene una pregunta para que cada uno nos hagamos. Porque somos seres que comunicamos, somos seres que co-creamos. ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué comunican mis pensamientos? ¿Qué comunican mis acciones? Es simplemente hacerse esa pregunta para podernos dar cuenta. Así es. Efectivamente. ¿Y cómo haces para balancear? Porque sé que al ser una comunicadora expuesta al público, no todo el tiempo nos ponen para comunicarle a la gente una verdad. No sé si me entiendes. Hay muchos comerciales que uno pasa, mucha información que tiene que pasar, que es lo que nos dan, nos proveen a nosotros para darlo. Pero dentro de nosotros está, a mí me pasa, ese rechazo de decir, no estoy diciendo la verdad. Ajá. ¿Tienes tú la posibilidad de elegir lo que quieres comunicar o tienes que hacer a veces ese balance de que, ok, este es trabajo y esto es lo que yo hago? Yo creo que en medio de todo también la vida te pone en escenarios donde el cuestionamiento es primordial. Es decir, yo creo que hemos un poco en medio de toda esta sensación de dualidad de la vida, nos hemos ensañado en ver la vida entre blanco y negro, ¿no? Y la vida no es ni blanco ni negro, hay infinidad de colores en el medio, muchos bemoles, y no es ni buena ni mala, la vida es. Entonces, hay momentos donde simplemente no es un tema moral, ni es un tema conceptual, ni es un tema ideológico. Obviamente hay sus límites, como en todo. Porque si tú no pones límites en tu vida en el aspecto que sea, va a ser una locura, ¿me entiendes? Hay que poner límites en todo. Pero claro que soy consciente que trabajo dentro de un espectro donde se manejan cantidad de ideas con las que no todas se parecen a mi estilo de vida. No todas, ¿no? Por ejemplo, yo en el noticiero cuento historias de la vida real que no quisiera contar. Cuento cosas que suceden y por más que estoy en un lugar que trabaja de manera honestamente independiente, ¿no? Pues la objetividad siempre va a ser subjetiva en un trabajo como la comunicación, porque hay siempre unos filtros que van contando esa realidad. Y nosotros, por ejemplo, narramos las historias cotidianas, ¿verdad?, que acontecen en la realidad nacional para que el televidente pueda hacerse a un criterio. Pero también hay que ser conscientes de que aunque intentemos contar esa realidad de la manera más fidedigna, esto ha venido a través de unos actores de esa realidad contándose de cierta forma y estructurando lo que somos social y culturalmente. Y que luego esa misma sociedad que tiene ese mismo trasfondo social y cultural, ¿verdad?, es el que lo recibe, que es el televidente. Entonces, por más que uno espere que el criterio esté formado, uno quisiera trabajar más, por ejemplo, en mi caso, en formación de público, ¿no? Para que la gente cuando reciba esa realidad, que por más objetiva que se intente, siempre va a ser subjetiva o mediatizada, pudiera hacerse una mejor idea y pudiera tener un mejor criterio y hacer un mejor balance a la hora de tomar sus decisiones
como corresponden a cada quien como ciudadano. Pero es imposible tanto en la ficción, que es donde he trabajado, como en las historias de la realidad, que es donde estoy ahora como presentadora. Entonces, ¿yo qué hago? Entiendo que esa es la verdad de la vida y ese es el escenario en donde yo estoy. Pero a todos nos pasa, a los médicos, a los psicólogos, ¿me entiendes? Es como si el médico tiene que venir a dar una mala noticia a la familia que está esperando por el enfermo grave, ¿no? Y tiene que empezar a hacer esa realidad subjetiva dentro de su objetividad para que la familia logre comprender. Y él no quiere decir eso. Tal vez es lo que menos le gusta de su trabajo, porque él estudió para salvar vidas y ahora no va a poder hacer esto. Entonces, ¿yo qué hago en contrapeso? En contrapeso, lo que asumo es la responsabilidad de ser, sino un ejemplo, sino un paradigma que tampoco me interesa, no es mi pretensión, por lo menos sí ser lo más correcta posible en lo que a mi vida personal se refiere cuando se va a mostrar de manera pública. Porque si hay alguien que dice, esto me interesa de su trabajo o de cómo es, o de cómo ha llevado su carrera, pues a lo mejor vuelvo a lo mismo de Regreso al Origen y vuelvo a lo mismo, a la misma raíz de los libros. A lo mejor esa puede ser una llave, ¿verdad? Para que ese contexto social y cultural de alguna forma se transforme con lo que yo hago y lo que yo soy, más allá de lo que hago día a día en mi trabajo. Que espero que las dos cosas se unen en algún momento, sí, pero vuelvo al tema de la dualidad y es que lo hemos todo puesto en blanco y negro. Si yo soy espiritual, entonces tengo que dejar de ser física y resulta que vivo en un espacio completamente material y físico. Esto es materia. Entonces, yo tengo que encontrar el balance y creo que esa también es la tarea de todos los seres humanos que por alguna u otra razón hemos encarnado en este espacio físico y material para poder encontrar ese juego bellísimo de la búsqueda del alma con esta realidad física que tenemos, que es la que finalmente tendremos hasta el último de nuestros días para entender qué va a pasar después, pero no podemos simplemente pensar que todos los purismos son la verdad, porque entonces ahí estaríamos cayendo como en otro tipo de ideas de las que yo realmente me alejo, porque creo que sí es necesario estar en el balance, que no se puede siempre, pero estar en el balance. Es una fórmula de vida para aplicar, creo yo. Definitivamente. Gracias, querida. Muchísimas gracias. No, a ti, Adriana. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Bueno, me encantó la frase que dijiste de juego, dijiste juego ay, se me fue la palabra aquí, juego de la búsqueda del alma. Eso me encantó, Margarita, porque si tomamos toda la vida como un juego, si tomamos toda la vida como si fuera algo amable, algo de no darle tanta digamos, tanta prioridad en el sentido de que es bueno o es malo, sino que simplemente volvemos a jugar como niños, en esa búsqueda del alma, se nos vuelve una cosa de una aventura para encontrar, para mirar, fíjate tú, a través de tus libros, como nos han mostrado otra persona de otra manera. Entonces me parece importantísimo esta frase que dijiste, que la copié y la copié tan rápido. Juego bellísimo de la búsqueda del alma, fue la frase. Juego bellísimo de la búsqueda del alma, que vale la pena ponerla resaltada, porque es entrar a decir, wow, se puede jugar a buscarle el alma, estamos jugando a ser actriz, estamos jugando a ser presentadora, estamos jugando a hacer todo lo que hacemos, todos los que estamos aquí, lo que nos están escuchando, lo vemos como un juego y nos genera una inmensa y profunda gratitud, porque simplemente soltamos ese juego a que los demás también entren a hacerlo consciente y a escucharlo, y eso me encanta. Margarita, cuéntanos un poco entonces del perfecto balance. Del libro del perfecto balance. El perfecto balance llega después de un tiempo de decantar, Regresa al Origen,
Y es un poco más práctico, es un libro más práctico donde de alguna manera respondo a ciertas preguntas que yo me hago y que también se hacen las personas que luego me escriben o se contactan conmigo después de Regresa al Origen. Pero El Perfecto Balance creo yo que es un libro de transición entre ese y luego El Camino Sencillo. Porque el camino sencillo lo que ya hace es unir justamente Regresa al Origen y El Perfecto Balance y de alguna manera contar sobre, hablando de alimentación consciente, sobre mitos que hay con respecto a la alimentación consciente y mi idea de derribar justamente esos mitos para dejar de tener miedo a un sistema alimentario que nos indica por dónde ir. Y digamos, el tema del sistema alimentario de alguna forma también resume o reúne todo dentro del sistema real en el que nos movemos, que estoy hablando del sistema sin ponerle a esto ningún tinte ideológico, sino el sistema como tal, que es la vida extenuante, ¿no?, a la que hemos llegado, donde hacemos todo sin pensar y sin conciencia, ¿no? Un poco tan autómatas que nos hemos vuelto los seres humanos. Y entonces es como, ok, esto está aquí y era lo que decíamos ahora. Esta es la realidad que tenemos, pero frente a esta realidad, ¿yo qué voy a hacer? Yo como individuo, yo en lo personal, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué decisiones voy a tomar? Entonces yo voy a permitir que el mismo sistema, el engranaje, para darle otro nombre, el engranaje, la maquinaria de todo esto que va tan rápido, me lleve sin yo pensar, sin yo tomar una decisión, sin tener un criterio, sin cuestionarme, o definitivamente voy a hacerme cargo de mí misma. Como en algún momento yo dije, tengo que hacerme cargo de mi salud. No, no es solamente ir al médico y que me den unos medicamentos, es, oye, el cuerpo sí está siendo emisario de mi alma. Vamos a ver qué decisión tomo yo aquí y cómo le ayudo a este profesional de la salud a que me acompañe a recuperar mi mejor estado físico, pero yo también necesito hacer este trabajo conmigo porque es que es mi vida. No podemos seguir viviendo la vida del engranaje sin parar un minuto. Hay que parar. Parar para estar en silencio 10 minutos al día o parar para hacer deporte media hora con conciencia o parar para ir al supermercado o a la plaza de mercado a comprar los alimentos con conciencia o parar para verme en el espejo con conciencia y sabiendo que estoy ahí, que estoy aquí, que el tiempo, el minuto anterior ya no está, pero yo estoy aquí. ¿No? Porque de lo contrario es una bola de nieve que te lleva, te lleva, te lleva, te lleva y al final de los días terminas cumpliendo ese personaje para cumplir con unas metas que no son tuyas, con unos sueños que no son tuyos, qué es lo que tú realmente quieres hacer contigo, qué es lo que tú realmente buscas, ¿no? Entonces, no, pues lo mío es finalmente yo lo que quiero en esta vida, por decir cualquier cosa, es que voy a vivir en este espacio que es muy pequeño, este es un cuarto, porque yo lo que quiero es tocar guitarra y quiero tocar la guitarra de tal manera que, bueno, no sé, transformaré mi mundo con esa guitarra, pero ese es mi sueño. Así mi familia me esté diciendo, no, mira, lo que tú tienes que hacer es estudiar esto y conseguir esto y comprar la casa a tal edad y tener hijos en tal edad y ser no sé qué y pensionarte, no, y luego estamos cumpliendo los sueños de otro. Y eso lo que nos lleva es a perdernos la posibilidad de hacer esa mágica búsqueda del llamado del alma y por ende a eso que tú llamas el tejido del universo, que yo llamo el tejido social, a desvirtuarlo y a desconectarnos y a tener una sociedad completamente violenta, frustrada, ¿no? Infeliz, donde tenemos vidas no deseadas. Margarita, tocaste un tema maravilloso que es la capacidad que tiene el ser humano de discernir para después elegir. Porque somos nosotros los que determinamos la elección. Tú determinaste en un momento dado, a través de la búsqueda del alma, mirar que te estaba afectando la forma de comer, lo organizas, lo miras y te vas por ahí.
pero paraste. O sea, ese detente, hacer consciente de ese discernimiento, a través del discernimiento tomar la elección de escuchar el interior, de escuchar la voz del alma, de escuchar el silencio, es individual y está a la distancia de un pensamiento, a la distancia de un pensamiento. Si nos paramos, podemos ver ese mundo dando vueltas y podemos cuestionarnos y hacernos preguntas, como lo hiciste tú. Eso me encanta. Y cómo podemos todos de alguna manera ser conscientes de la capacidad de elegir de nuevo y de permitir esa experiencia de discernir y mirar más allá de los pensamientos que tenemos, más allá de todo el mundo acelerado, para ver que el alma sí nos está llamando. Margarita, ¿en qué momento te nació ese amor por la cocina? Pues esto fue como otro de los regalos de la vida, porque yo, claro, empiezo a hacer como todo este tránsito hacia la alimentación de origen vegetal, pero en esa época, pues hace 20 años, no existía el internet como ahora, era imposible pensar en esto que estamos haciendo en este momento, ni los teléfonos móviles, no, esto era impensable. Entonces uno tenía que fiarse de la fotocopia del amigo que venía de no sé dónde, que tenía, bueno, esto era como tratando de encontrar información en todas partes y como siempre que yo digo en mis charlas, y esto ahora todavía un poco me miran así, pero en esa época era como usted se va a convertir en elfo o en sirena, usted le deben salir escamas por la noche, la nariz le debe crecer, alguna cosa rara. Esto era rarísimo en esa época. Entonces, yo me di cuenta que tenía que empezar no solamente a estudiar y a investigar para poder comprender, ¿verdad? Preguntarme, buscar, indagar, sino que tenía que aprender a cocinar, porque si no, ¿qué iba a hacer? Entonces, empecé a entrar a la cocina y la cocina, como la mayoría de los oficios, como todos los oficios, bueno, pues es que sí, pues el artesano se hace haciendo. Empecé a hacer, y un día las manos fueron siendo más hábiles, ¿no? Y un día cortaron mejor y pelaron mejor, y un día empecé a alejarme de la receta que estaba viendo y a poner mis propios ingredientes, y de pronto un día simplemente ya tenía una memoria de esas recetas, pero yo quería hacer mis propias recetas, y esto se volvió como algo que casi que terapéutico, ¿no? Entonces la cocina, de hecho en pandemia fue tremendamente terapéutico para mí entrar a la cocina. Y bueno, hace parte de lo que soy, ¿no? Soy una coleccionista de recetas de origen vegetal, me divierte leerlas, me divierte ir a buscar ingredientes, es un plan para mí. Y siento muy por el contrario que era uno de los mitos que trataba de derribar en el camino sencillo, que no tiene nada que ver con el hecho de dejar de ser mujer o de ser profesional o de convertirme en una esclava del hogar, que es un poco la idea que los medios también, ¿no? La publicidad y todo el engranaje del que hablábamos te vendían, ¿no? Como que ya no tienes tiempo, tienes que levantarte, sírvete la comida de una caja y no sé qué. Y yo digo, no hay necesidad, tú puedes hacerte algo sencillo, pero tuyo, con tu amor, con tu vibración, ¿no? Y no por eso, o sea, estoy esclava de nada, y soy feliz y comparto, y me gusta invitar a las personas a mi casa a comer y verlos probar cosas y experimentar. Y creo que es una experiencia que no podemos negarnos, ¿no? Finalmente evolucionamos a partir del fuego, de sentarnos alrededor del fuego, y la cocina es el fuego del hogar. No por nada las fiestas y las reuniones terminan todas en la cocina, y las mejores historias se cuentan en la cocina. Entonces,
Entonces, no deberíamos permitir a toda esta evolución, entre comillas, de la sociedad moderna, robarnos esos espacios familiares, amorosos, generosos, que nos enseñan, llenos de detalles, que nos hacen felices, que nos permiten aprender tanto, ¿no? Entonces, para mí es todo eso la cocina. Y que está llena de creatividad y de colores. Porque Claro. esa es una ensalada con varios verdes, con colores de las ensaladas, con el rojo, con la fresa, con todo eso. Es una cosa muy bella porque la estás agradeciendo. Dijiste una palabra con amor. Entonces, cuando se hacen las cosas con amor y agradecimiento, pues obviamente en ese instante vamos sintiendo también esa opción bella que a través de la cocina de alguna manera podemos estar presentes. Porque no hay cosa más bella que uno sentarse a comer, mirar esos colores de las ensaladas, agradecer a la persona que lo sembró, ser consciente que está en tu mesa. Eso es una cosa muy bella y nos encanta. Y yo creo que a todos nos encanta aquí, nos va comentando eso de incursionar, porque también creo que lo hiciste como un juego al principio. Empezaste a jugar, esta receta no era así, esta no era así, esta no era así. Entonces vuelvo al juego, porque no nos atrevemos por miedo de alguna manera, qué dirá o qué van a decir o qué nos juzgan. Pero si lo hacemos jugando, nos vemos como niños. Los chiquitos cocinan todo el tiempo en las ollitas, hacen una cantidad de cositas, cosas maravillosas, su café o lo que sea. Entonces todo es a través del juego y eso me encanta, Margarita. Pero es que además, sabes, si lo único que tenemos claro es que no vamos a estar aquí algún día y no sabemos cuándo va a ser ese momento, pues todo lo demás tendría que ser un juego, ¿no? Así. Y esa es la única realidad conocida para todos, ¿no? Desde el hombre de las cavernas hasta ahora. La Así. única verdad que tenemos desde cuando salimos del vientre materno, pues todo lo demás tendría que ser un juego. Y me encanta eso porque es que estás nombrando por ahí, escondida, estás nombrando la muerte. Y así es. Cuando soy consciente de que esto es temporal, transitorio y finito, y que simplemente algún día este cuerpo no va a estar, genial simplemente jugar y jugar a eso, a ser actriz, a hacer esto, a hacer esto. Sabemos que no somos esto, sino que simplemente estamos con una careta, nos estamos poniendo y de alguna manera eso es lo que representamos. Porque yo pienso, Margarita, que todos somos como actrices también o actores de la vida diaria. De alguna manera, cuenta profundamente de lo que es jugar. Claro. ¿Ernie, vas a decir algo? No, estaba viendo si alguien quería compartir algo. Parece que nadie quiere compartir, entonces puedes continuar. Bueno, la otra bella es, bueno, yo también escribo, entonces hay una cosa muy linda, Margarita, que sería rico que compartamos, que simplemente el que tenga el deseo de escribir, simplemente puede incursionar, indagar y tomar la decisión de hacerlo, de empezarlo, en ese papel blanco que asusta al principio, que parece que asusta, pero todos tenemos algo que comunicar, algo que dar. Y es maravilloso, ya sea que uno haga algo para publicarlo o para escribirse uno, porque el papel le va a uno mostrando un montón de cosas. Entonces, en la vida simplemente es tener esa actitud maravillosa de indagar, de investigar como lo hiciste tú y como muchas personas lo están haciendo, porque es la forma que nos encontramos con ese llamado del alma, que a veces es fácil y a veces es duro, para poder simplemente disfrutar cada estadia en la que estamos, como en el caso tuyo que haces tantas cosas, pero no nos quejamos, no nos violentamos, no estamos diciendo qué pereza, qué cansancio, hasta tenemos la decisión de decir 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos diarios de silencio, porque el silencio integra el movimiento de la mente, integra lo que es la carrera, al hacedor, y surge el creador, que comunicador. ¿Qué estoy co-creando? ¿Qué estoy comunicando? Es la pregunta. Claro, Pilar, y además es que escribir, digamos, uno, con los libros publicados, bueno, pues hay como
una tarea que no difiere mucho, porque obviamente es el trabajo personal, pero escribir siempre en ese lienzo en blanco, en esa hoja en blanco, ¿no? Debería ser una tarea de todos, es así, ¿no? Porque cuando llegas, por ejemplo, a la noche a tu casa y logras sentarte frente a esa hoja en blanco y contarte lo que ha pasado en el día, describir las emociones que tuviste, los pensamientos que llegaron, los buenos momentos o los no tan buenos, todo eso, digamos que es una tarea que permite, ahora que hablabas de los personajes, que esos personajes que somos dentro de ese juego no se conviertan en la realidad. Es decir, sí estamos jugando unos roles, pero el tema de cuidado ahí es no identificarnos con ese rol. Yo tengo este rol para ser partícipe, ¿verdad?, de una comunidad gregaria, de un juego social, porque estoy aquí y de nuevo estamos hablando de que el alma está en este espacio físico compartiendo con otras almas que tienen esta misma experiencia física. Pero así como el caballero cuando sale del castillo se tiene que poner la armadura para poder ir a enfrentar la batalla, ¿verdad?, en lo cotidiano, cuando regresa al castillo, si el caballero no se quita la armadura, no va a poder tomarse la sopa, porque es imposible coger la cuchara y llevarla hasta la boca con la armadura puesta. Entonces el caballero no es la armadura, el caballero es su arrojo, es su espíritu, ¿no? Es todo su deseo de lucha, es su concentración, es todo lo que resignifica el caballero. Así que la tarea de escribir también en algún momento del día y que cada uno tuviéramos lo que hace muchos años, yo siempre he tenido un diario desde que era niña, ¿no? Y era como en mi época, no sé ahora con las chicas de ahora, con mi hija veo que no, pero uno tenía diario, porque uno le ponía pegatinas y perfume y era como una cosa que venía todavía de unas generaciones anteriores y a mí me parece que es un ejercicio fenomenal, porque uno logra ahí justamente, digamos, como hacer esa separación, ¿no?, de lo que yo viví en lo cotidiano, en el día a día, y lo que yo realmente soy, y cómo lo veo, y cómo lo proyecto, y en qué momento me quito la armadura, y sigo siendo parte del juego de roles, pero entiendo que soy el alma. Maravilloso eso, porque me hiciste acordar que, digamos, dentro de los seminarios que tengo en la página web, yo invito a la gente a hacer un blog, pero un blog personal e íntimo. Entonces el blog personal e íntimo es, en el transcurso del día, cómo fueron mis pensamientos, cómo fueron mis reacciones, cómo fue la queja, anotar todo eso y a través de eso entrar a perdonar todo ese sistema de pensamientos de separación. Y lo que hace eso es muy íntimo. Y yo le digo a las personas que es tan maravilloso que el papel, este papel, no juzga, no te condena, no te dice nada, pero sí hay la capacidad de observar cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, cómo no me determino, cómo de alguna manera estoy culpando, qué rol estoy jugando, con qué me estoy apegando. Y la persona entonces empieza a hacer este espacio. O sea, me hiciste acordar, y es un ejercicio maravilloso de hacerlo en las noches, y sobre todo ser consciente que no hay juicio, porque el papel cuando lo vuelves a leer no hay ningún juicio, pero sí hay un entrenamiento mental en el que me empiezo a dar cuenta cómo estoy experimentando, con qué me estoy identificando, se me olvida esa alma que soy, ese ser que soy, por pensar que soy esto, que lo estoy defendiendo. Cuando tengo algún inconveniente, ¿a qué personaje, voy a tomar tus palabras, de la herradura estoy defendiendo? ¿O a qué personaje disfrazado de tal cosa estoy defendiendo? Cuando puedo simplemente darle esa profundidad de saber que estás de alguna manera experimentando personajes, pero a través de ese blog diario de escritura, cada vez más y más y más, te das cuenta en la intimidad, ¿sí? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Y cómo lo experimentas? ¿Y cómo puedes transformarlo? En el caso mío, en muchas partes a través del perdón y a través del entrenamiento mental para poder ser, esto es un pensamiento de separación.
Es un pensamiento que de alguna manera estoy amarrado al personaje. Y ser consciente también del vacío que queda después de ese no sé. Entonces se vuelve una belleza de experimento y de juego, que de ahí sale un libro perfecto. Si no sale, no importa, porque es el libro de tu vida. ¿Sí? Claro, es el libro de tu vida, tal cual, tal cual. Así es. Sí, sí. Yo veo a Ernie que se para por acá. Cuéntanos. Quería hacer unas preguntas. Yo soy Ernie, dale. ¿Perdón? Quería hacer algunas preguntas. Adelante. Que si tú quieres hacer una pregunta. No, Ernie, no, yo sé con lo que me dijiste, pero bueno. tú eres mejor para hacer preguntas. ¿Alguien otro que quisiera hacer alguna pregunta? Simplemente lo que estamos hablando de nuestro libro personal. Al final, cuando descubrimos ese vacío, ese momento, nos podemos dar cuenta de que no somos esto, lo que nosotros creemos que somos, que en realidad somos algo más. Es algo más ahí que existe, que nos lleva, nos transporta, que nos usa, que usa este cuerpo, ¿verdad? Y me parece maravilloso verlo, que somos todo el tiempo actores, actrices, estamos siempre en este teatro, ¿no? Y a veces pasar por malos momentos no significa nada, no tiene sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quería preguntarte, Margarita, sé que en el campo donde tú te desempeñas es mucha competencia. ¿Te es muy difícil manejar el ego? Pues es que fíjate que yo no le paro muchas bolas al ego. Tal vez porque siento que es un concepto que hemos de alguna manera trivializado tanto para arriba o para abajo, que creo que nadie tiene claro qué es el ego. Yo creo, ¿no? Que todos le echamos la culpa al ego. Todo, todo. Entonces, sí, esta es una sociedad donde ya no se puede sentir, ¿no? Es una sociedad donde la asepsia incluso llegó a la emoción. Entonces, si tú tienes mal humor, es el ego. Es el ego. No, pero si es una emoción también. O sea, si me da rabia, tengo una emoción. Si estás triste, eres depresiva y es el ego. No, es una emoción. Tengo que reconocer mis emociones. Tengo que reconocer que esto me produce tristeza, ¿no? Si estás alegre, no te lo merecías, es el ego. Es una cosa... Siempre los seres humanos buscamos a quién ponerle el pereque, ¿no? Necesitamos un culpable. Exacto. Y creo que terminamos desvirtuando y desconceptualizando algo que hubiera podido ser provechoso al comprenderlo en su dimensión. Pero siempre le abrimos unas dimensiones a todo y más cuando lo ponemos de moda, peor. Entonces, yo la verdad es que no pienso mucho en el ego, pienso más bien en la tarea que tengo que hacer, en tratar de conectarme, eso sí, con mis emociones. Creo que es importante validar las emociones. Es muy importante validar nuestras emociones. Creo que el no validarlas es parte de dejarse la armadura encima y no poder tomar la sopa cuando llegamos a casa con la armadura. No validar las emociones. Si yo siento rabia, es que la rabia no es mala, ¿me entiendes? La tristeza no es mala. Ahora, hay otras cosas que sí tienen que ver con que la depresión es una enfermedad, pero eso es otro tema del que no estamos hablando ahora. Estamos hablando de un momento de tristeza. Entonces,
Tenemos que ser felices, no, pues porque me siento triste. Es como el tema de la felicidad y lo pongo en contrapeso con el ego. Todos tenemos que ser felices de la misma manera. No, tu felicidad es tuya, la mía es mía. Para ti podrá ser tu felicidad el viaje a las Bahamas que prometen en el crucero en la televisión. Para mí la felicidad podrá ser irme a subir a un páramo helado, lleno de agua, húmedo, y esa podrá ser mi felicidad. Entonces, lo que yo creo es que no podemos meternos en paquetes y pretender que todo es una normativa y que todos somos iguales, porque por el contrario, yo sí creo que el hecho de sentir que todos somos iguales o decirnos continuamente que todos somos iguales nos hace mucho daño. Y en una sociedad llena de asepsia y de miedos y donde no se puede decir nada porque te están linchando el otro día en las redes sociales, pues seguramente esto puede ser algo no agradable para todo el mundo. Pero es que para poder ser iguales hay que entender que somos diferentes. O sea, no es que somos iguales per se, porque estamos bajo la misma tabla rasa, no, todos somos distintos. Esa es la gran maravilla, eso es lo que realmente somos, una única diferencia, y en esa medida podemos estar en la igualdad, podemos vernos iguales, podemos vernos pares, podemos vernos en derechos, podemos vernos en todo. La paridad tiene que nacer de la diferencia. Entonces ahí mismo voy al tema de pusimos de moda al ego, entonces ahora el coco es el ego, ¿no? Así como en algún momento fue la mantequilla. Entonces, las grasas son malas para el colesterol y nadie volvió a comer una mantequilla y todo el mundo volvió a comer margarina, que está un polímero de ser un plástico. Pero bueno, entonces ahora el coco espiritual es el ego. Y el ego en últimas, ¿qué es? ¿El ego qué es? Pues puede convertirse, creo yo, en una excusa para ponerle la carga otra vez afuera a alguien o a algo de lo que tú estás viviendo. Yo creo que mi tarea personal es más bien conectarme con mis emociones. Y tengo rabia, sí, ¿y por qué tengo rabia? ¿Y esto con qué me conecta? ¿Y esto qué es qué es lo que despierta? ¿Esto qué es lo que detona? Ah, porque más atrás hay otra cosa que no he resuelto. ¿Y cómo la resuelvo? O sea, que yo pueda tener ese grado de confianza y de cercanía conmigo misma para hacerme preguntas que me lleven a resolver esa emoción. Y cuando logro atravesar la emoción, digo, ok, la viví, soy un ser humano, siento, gracias, rabia por haber venido, ya me enseñaste, ok, ya te dejo ir, vete y sigo. Pero si no dejo que eso que está subyaciendo ahí, ¿no? Como que tenga un camino, entonces digo que, es que es el ego mal manejado, porque claro, yo me creo y no sé qué, y el otro pensó que yo era, y qué tal el ego de fulanito y de menganito, y espera y verá, y salgo a la calle furiosa, y el de atrás me pitó en el semáforo y me bajé, y le pegué en el carro, y usted ¿cómo cree? ¿Y de quién era la culpa? ¿Del ego? Fíjate, ¡No! Fíjate, Margarita, hay una cosa maravillosa que estás haciendo y es que el ego en sí es culpa, ¿sí? Pero entonces simplemente al no ponerle atención para nada a la culpa y hacer una cosa maravillosa que haces, que la estamos siempre indagando y practicando, y es la aceptación de las emociones sin ponerlas en la dualidad, sin mala ni buena, sin juzgarla. Cuando yo la acepto, que es una experiencia que estoy teniendo, y la abrazo como lo haces tú, y la permites, ella simplemente se disuelve, porque en ese instante del abrazo o del amor con la conciencia que se sucede esa energía, simplemente la misma emoción que es energía regresa a realmente la energía de la creatividad. Es un proceso bellísimo cuando trabajamos con las emociones, cuando las hacemos conscientes, cuando asumimos que toda emoción está en el sistema porque nos está contando algo, tus emociones tienen algo que contarte. Y cuando yo empiezo a escuchar ese algo que me está contando la emoción y lo atiendo, como si fuera una mamá atendiendo la niñita pequeña o el bebé o lo que sea jovencito, simplemente atiendo porque me está pidiendo atención, atiéndeme, aquí hay algo que contarte. Al atenderlo, al abrazarlo, al permitirlo sin la culpa, sino con la experiencia,
ella te lleva a ese interno profundo, a donde realmente vuelves y encuentras la espaciosidad, vuelves y encuentras esa apertura de la mente y del corazón, donde te das cuenta que hay en ti eso que sí es siempre eterno, aquí y ahora. Podemos llamarlo como queramos llamarlo, pero por eso la emoción es una cosa bellísima, porque es una energía que nos transporta cuando la usamos de la forma como tú la estás usando, cuando permitimos que se abra. Yo en los seminarios tengo un seminario que se llama La Maestría de las Emociones, que son 3 meses, donde las personas están empezando a mirar cómo piensan y cómo de alguna manera sus emociones las rechazan, porque el ser humano no sabe sentir, como todo lo que decías tú ahorita. Pero en el momento en que ellas se aceptan, ellas simplemente van mostrando que también son temporales, transitorias, y en ese instante empiezas a entrar en el sentir profundo, de esa brújula interna que me está diciendo por aquí es, por aquí es, por aquí es, en ese instante presente en el que yo simplemente dejo que sea. Así que me encantó la respuesta que le diste a Adriana. Pero Adriana, fíjate que además tú me hablabas como del entorno en el que yo me muevo, mi trabajo, ¿no? Y hablabas de, es un espacio donde hay muchos egos. Y yo más que ego lo que siento es que, pues, es un espacio que es como cualquier otro, lo único es que tiene una exposición pública, pero siendo seres humanos como todos, lo que creo es que hay un camino de competitividad tremendo, eso sí, hay muchísima competencia, ¿no? Pero supongo que también pasa, bueno, con todo, con la gente que está, no sé, los arquitectos que quieren ganarse una licitación, los abogados que están esperando a ser mejores que el de al lado que se ha ganado el caso. Y ahí viene, más que el tema de los egos, creo que viene el tema de las emociones no trabajadas y también de, digamos, como de todas esas heridas, lo que llaman nuestros chamanes latinoamericanos, esas heridas originales, ¿no? Las heridas sagradas que todos traemos de la niñez, con esos niños no curados, no sanados, que nos llevan a la inseguridad, a la culpa, al desengaño, al miedo al abandono, a la traición, a una cantidad de actitudes que se generan justamente porque pues no se ha revisado la herida ni las emociones y que nos llevan a comportarnos pues de manera errática, creo yo, más bien que cualquier otra cosa. ¿Te tocó pasar en alguna ocasión, encontrarte con tu niño, hablarle, sentirlo? Sí, claro, 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 claro. He tenido que hacer mucho trabajo con mi niña interior, mucho, mucho trabajo. Yo vengo de una familia bastante disfuncional y muy violenta, y pues como tantas familias latinoamericanas, ¿no? Donde todo se impone de una, no se conversa, no se dialoga, sino que se imponía, pero insisto, no, ni bueno ni malo, era lo que teníamos también como herencia cultural, y así se formaron nuestros países y nuestras familias. Entonces, claro que he trabajado mucho con mi niña interior y sigo trabajando. Finalmente, el que ella sepa que yo ya soy adulto, que ya tengo las herramientas para enfrentar la vida y que yo soy quien la va a cuidar, pues es un camino que no se va a acabar nunca. Estamos juntas hasta el último de los días. Definitivamente es hermoso saber que aceptamos venir acá a vivir todas estas emociones, ¿no? Cuando nos hacemos conscientes de que no somos esto, pero aceptamos el reto de venir y experimentar todo esto, es un wow, voy a saltar de alegría, como dice alguien que conozco, ¿no? Muchísimas gracias. Margarita también me conoce. Pues miren, el viaje es este, es único, es
afortunadamente inevitable, porque ya estamos acá, y tiene vericuetos, recorridos, momentos álgidos, momentos buenos, momentos malos, tiene de todo. Aquí lo que hay es la posibilidad de jugar, de aprender, de conocer, de reírnos y de valorar lo que somos de manera individual para encontrarnos con los otros. Y es una bendición estar vivos. Y esto, un poco a manera también de cierre, quisiera como decirlo porque esta mañana lo estaba pensando con respecto a la guerra en Ucrania y pensaba como el lunes además parece que a lo mejor ya se decreta la endemia y no la pandemia, y decía, todos quisimos ser buenos seres humanos o mejores seres humanos cuando nos llegó la pandemia, ¿no? Y ahora, cuando finalmente los países empiezan a tener una pequeña reactivación, nos llega este tema, ¿no? Que es como una guerra impensable, porque es una guerra expansionista casi que del siglo XIX o XX, que uno diría, ¿esto cómo nos puede estar pasando cuando los que estamos aquí y sin querer olvidar a aquellos seres que se fueron en medio de la pandemia, que fueron muchos, ¿verdad? Y sin querer pasar por encima del dolor de las familias que perdieron a seres queridos en la pandemia, los que estamos aquí como especie sobrevivimos. O sea, somos unos sobrevivientes de una pandemia. Si en la semana que viene o en 2 semanas o en 3 estos ya se declaró una endemia, vamos a poder decir sobrevivimos a la pandemia, estamos aquí, hayamos pasado por esto o por la enfermedad o no, o hayamos tenido crisis en la casa, finalmente estuvimos aislados, no, vivimos la crisis como especie. Entonces, siendo unos sobrevivientes como somos, creo que lo único que tenemos que sentir es inmensa gratitud y trabajar a nivel personal con mayor ahínco, justamente para no tener que ver cómo el mundo pasa por un esfuerzo brutal como el que fue la pandemia para terminar en una nueva guerra, ¿no? Que es lo que no necesitamos y lo que no nos merecemos, porque hubo un esfuerzo enorme por salvar vidas. Entonces ahora no podemos llegar a un punto en el que estamos en un retroceso de 2 siglos para ver cómo se pierden vidas justo habiendo hecho este gran esfuerzo como especie. Así que, bueno, pues nada, es un gran aliciente saber que somos sobrevivientes y hay que ver la vida con gran amor y con la perspectiva de la gratitud y del trabajo personal. Definitivamente, tocando ese tema de la guerra y preguntándome por qué es esto, me llegaba así como un mensaje de que qué manera tan prehistórica tenemos aún los seres humanos para tratar de solucionar un tema que nos incomoda. Llegar a las armas, eso es lo que yo sentía, que tener que llegar a usar un armamento para matar a otro ser humano es como un acto muy prehistórico. Ya es tiempo de evolucionar, ya es tiempo de despertar, de que esto ya no nos lleva, ya pasó esa moda, hay que pasar a otra. Bien. Ahora sería como, a ver, ¿quién es capaz de dar más amor? Si yo soy capaz de darte más amor, te voy a ganar. Una cosa así, no sé cómo expresarlo, pero esto era lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Digo, ay, ya es tiempo de empezar a movernos en otra dirección, como dices tú. Adriana, qué lindo que estás diciendo eso, porque de alguna manera esta fuerza que estamos llamando guerra nos está llamando a ser conscientes de movernos en otra dirección. ¿Y dónde nos movemos en otra dirección? En la mente. Porque es que nosotros tenemos pequeñas guerritas, pequeños conflictos, pequeños odios, pequeñas defensas y a veces más grandes. Y decimos que todo lo de afuera está pasando. Lo de afuera pasa porque nosotros estamos pensando con ese pensamiento de guerra, con ese pensamiento de rabia, de ira, pero se va a soltar.
La medida que vamos soltando y perdonando todo eso con muchísima honestidad, a quién le tengo rabia en mi familia, con quién estoy con conflicto, a quién culpo, a quién detesto, a quién quiero hacerle algún mal. Entonces, eso está en el pensamiento, y el pensamiento de alguna manera se proyecta. Entonces, en la medida que yo empiezo a ser honesta y empiezo a soltar, perdonar y liberar todo esto, te da la vuelta. Y como somos todos que vamos uniéndonos a ese tejido de luz del universo, esa es la manera, porque es la mente la que se extiende, no es a través de los cuerpos, ni a través de lo que vemos. Lo que vemos nos asusta, pero si lo juzgamos, si estamos en contra de eso, estamos también en esa pequeña guerra. Ernie hizo hace un par de semanas un evento muy lindo, que hicimos unas meditaciones, pero ahí está una meditación, yo tengo ahí una pequeñita, es sencilla, es muy cortita, en menos 5 minutos, pero hay una meditación de Sergi Torres que todos conocemos, que es absolutamente bellísima, donde nos va mostrando cómo tenemos que entrar nosotros a esta mentalidad de pequeña guerra y poderla soltar y liberar. Así que en este caso preguntémosle a Ernie, que él la puede de pronto volver a poner o no la manda para practicarla, porque esa es la función ahorita. Eso tan tenaz que está moviendo, nos está moviendo a que es el momento de la paz, el momento de la luz. Pero pues estamos en un instante muy complejo. Entonces yo sugiero, si Ernie puede, de alguna manera, que vayamos a su canal, que ahí está la meditación de Sergi, y es muy bella. Ahí entramos a otra manera, entramos a estar extendiendo, entramos a decir cómo el alma se puede extender de esa manera y dejamos un poquito el juicio, la crítica, porque estamos sumándole a la guerra, no somos conscientes. Pero cuando lo hacemos conscientes, sí, yo elijo paz en lugar del conflicto, pero tengo que mirar y ser honesta y soltar el conflicto, o abrazar la emoción, abrazar todo lo que estoy sintiendo, porque es el amor lo único que cura. Y pues todavía en el planeta no sabemos, pero algo se está moviendo ahí y algo lo está diciendo. Así que qué bello ver cómo cada uno estamos siendo conscientes. Es que la inconsciencia le está volviendo conciencia. Pero en la medida que hacemos nuestro trabajo individual, somos una sola mente. Gracias. Gracias. Gracias, Pilar. Ok, creo que ya hemos abusado bastante del tiempo de Margarita, muy interesante todo. Y a menos que alguien quiera decir algo, solo restaría agradecerle. Nadie más quiere decir nada. Ok. Gracias, gracias. Gracias. Ok. Gracias a todos. Gracias, Margarita. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias de verdad, y sobre todo Ernie, gracias por abrir este espacio para poder hablar de estos temas. Y a todos gracias, Pili, te quiero mucho, te mando un abrazo grande. Y bueno, Adriana, Eugenia, a todas, gracias por conectarse y que nos encontremos en el amor. Es eso. Así sea. Es eso. El sentido de luz del amor es eso. Es sencillo, es complejo para toda esta mentalidad, pero es una decisión. Sí, me encuentro. Sí, al tejido del amor. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Ernie. Muchas gracias a ti también. Gracias a todos los que están aquí y a los que van a estar. Gracias, Ernie. Gracias, Pilar. Gracias, Margarita. Esta noche a las 7 nuevamente vamos a escuchar la charla completa. Okay. En Facebook, YouTube. Bueno, buenas tardes.